Todo empezó cuando tenía 5 años. Escuché a mis padres discutir en la cocina mientras yo hacía mis deberes. Los había escuchado pelear antes, pero esta vez fue distinto. Antes solo había escuchado gritos, pero esta vez escuché un golpe, un cristal romperse y luego silencio que duró lo que parecía una eternidad. La conmoción empezó una vez más cuando un policía entró por la puerta y corrió a la cocina, donde los gritos empezaron de nuevo. Recuerdo sentirme como nunca me había sentido, con una extraña mezcla de miedo y enfado creciendo dentro de mí. No sabía si lo que quería era gritar o llorar, pero sentí que algo dentro de mí quería escapar. Lo último que recuerdo de ese día es ver a mi madre saliendo de la casa con su brazo sangrando. Desde ese momento nunca volví a ver a mi padre y me mandaron a vivir con mi tía. Mi madre venía a visitarme en algunas ocasiones, pero la verdad desearía que no lo hiciera, porque lo único que hacía era gritar y decir cosas como «No quiero una hija como ella». Me decía que si yo no hubiera nacido, su vida hubiera sido más fácil y que fue un error tenerme. Dijo que debió de haber tenido un aborto. Mi vida se volvió más difícil cuando mi hermanastro decidió que jugaría conmigo en maneras que él decía que eran normal, pero no lo eran realmente. Solo tenía 9 años, y este se volvió nuestro pequeño secreto por 2 años. «Ven arriba y juguemos nuestro juego secreto», me decía. «Recuerda no decírselo a nadie, no quieres meterte en problemas». Me volví muy introvertida, no tenía con quién hablar. No tener a mi madre, no saber dónde estaba mi padre y con un hermanastro que me tocó hasta que tuve 11 años, fueron cosas que crearon dentro de mí emociones que llevarían a que me hiciera daño a mí misma. Me cortaba la mano para descargar el estrés, pero realmente era por atención más que nada. No tenía con quién acudir, odiaba mi vida, lo que se había convertido. Yo me había convertido en mi peor enemigo. Cuando mi tía descubrió lo que había estado haciendo, me mandó a un hospital psiquiátrico. Cuando la gente piensa en hospitales psiquiátricos, piensan en las películas, camisas de fuerza y habitaciones acolchadas. Pero en lugar de eso, había habitaciones donde los pacientes podían aislarse y tranquilizarse en privacidad. La gente ahí no está encadenada a las camas, bueno, solo si realmente lo necesitan. Y no son asesinos en serie que escuchan voces. Más bien, los pacientes son gente silenciosa, reservada, que llegaron aquí por tener tendencias suicidas. Creo que solo encontrarías a una persona que realmente tuviera una psicosis severa. Estaba en la unidad infantil del hospital, que era un pequeño espacio. Tenía algunos sillones que eran todo menos cómodos, una mesa y una televisión pequeña. Todo lo que hacíamos era ver películas una y otra vez. Si no estábamos haciendo eso, hablábamos con un psicólogo que nos preguntaba algunas cosas y luego nos dejaba ir a seguir viendo más películas. Solo estuve ahí 3 días y a pesar de que fue poco tiempo, fue la primera de muchas veces que iría a un hospital psiquiátrico. Cuando cumplí 12 años, mi pasado me alcanzó y empecé a sentirme enfadada. Odiaba todo lo que me pasaba y regresé a mis hábitos de hacerme daño, pero esta vez más graves. Estaba frustrada y cortaba mis brazos más profundamente que antes. Llegué a sentir tendencias homicidas, creyendo que quien me estorbara merecía morir por mis manos. Incluso una mirada podía hacer que mi cabeza se llenara de ira que tenía que contener. La escuela notó mi comportamiento agresivo, homicida y suicida, y me mandaron a mi segundo hospital psiquiátrico. Como ahora era más mayor, me enviaron a una sección distinta del hospital y era más grande, mucho más grande. Estaba ansiosa y nerviosa. La primera vez que fui era tan pequeña que no entendía lo que pasaba, pero ahora estaba completamente consciente. Mis manos temblaban y al hablar tartamudeaba. Pasé días reservada, enfadada por estar encerrada de nuevo. No interactué con nadie ni participé en las actividades que me ofrecían. Y luego, un día una enfermera vino a mi cuarto y dijo: «Demi, ven conmigo, quiero enseñarte el lugar». Por alguna razón, su voz me pareció cálida y me calmó inmediatamente. Así que me puse de pie y la seguí, dejando el cuarto y mi ira detrás. Andamos por un pasillo y nos parábamos a ver hacia dentro de los cuartos.
No estaban llenos de gente gritando o hablando sola. En los cuartos había gente sentada en silencio, haciendo actividades. Mientras más andábamos, más bajaba mi guardia y empezaba a sentirme atraída a los colores, formas y sonidos. Veía tonos azules, rojos y verdes. Escuchaba cuentas chocar contra la mesa. Mis sentidos estaban siendo estimulados como nunca. Sin darme cuenta, ya estaba sentada en una mesa y por primera vez en mucho tiempo me sentí relajada. Mi ansiedad había desaparecido, había logrado librarme. La liberación fue posible a través de la recreación, terapia artística y libertad de crear. Podíamos hacer formas de distintos tamaños, hacer pulseras o pintar cuadros. Podía sentarme ahí y dejarme llevar. Me gustaba ver los colores de mi pintura mezclándose, me gustaba la sensación de las cuentas al moverlas de un lado a otro y los sonidos que hacían al chocar. Hacer pulseras también me ayudaba a recordar a mis seres queridos. Hacía pulseras con sus nombres y los sostenía cerca de mí. La terapia recreacional fue mi actividad favorita del hospital. La gente que conocí ahí no era psicópata o agresiva, solo sufrían de depresión y otros problemas que sentían que nunca iban a irse. Muchas veces, como en mi caso, somos personas con enfado, que han tenido experiencias traumáticas, y no sabemos cómo expresar nuestra frustración a las injusticias que nos han pasado, así que nos descargamos en ataques de ira. Lo bueno de estar en el hospital es estar rodeado de gente parecida a ti, gente que está pasando por las mismas batallas y gente que te quiere en maneras que realmente te ayudan a sanar. Las actividades que nos daban, la terapia grupal, la privacidad y el entretenimiento fueron los bloques de construcción y la ayuda terapéutica que te apoya a pasar al otro lado con una perspectiva diferente. Hoy llevo 4 meses libres de daño propio, depresión y tendencias suicidas. Hubo un momento en donde pensé que no iba a llegar a mi 15 cumpleaños, pero ¿sabes qué? ¡Lo hice! Lugares como este tienen una mala reputación por las películas, pero quiero que la gente que está viviendo problemas similares sepa que no hay nada que temer. Los hospitales pueden ayudarte y no tienes que tenerle miedo a recibir cualquier tipo de apoyo.